Durante décadas nos vendieron el brillante espejismo de que la época de oro del cine mexicano era sinónimo de arte puro, talento desbordado y un glamour impecable. Sin embargo, tras los focos enceguecedores, entre telones polvorientos y cláusulas clandestinas, se desataba otra película mucho más sórdida. Era un libreto de poder descarado, influencias retorcidas, favoritismos descarados y una corrupción que olía a billete recién impreso. Actores que manejaban los castings como si fuesen monarcas, actrices que ascendían como cohetes. No triunfaban por virtuosismo, sino por sus agendas plagadas de nombres influyentes, productores inmunes a la ley, presiones palaciegas y ríos de dinero que se esfumaban como humo. En este video te revelaremos los 10 rostros más oscuros, voraces y polémicos del celuloide nacional. Ídolos que todos idolatraban en pantalla, pero que fuera de ella jugaban sucio, muy sucio. Listo para destapar los secretos que la historia prefirió enterrar. Porque no todo lo que brilla bajo los reflectores es auténtico oro. El público lo recuerda como el genio detrás de filmes inmortales, ese director inflamado que rugía órdenes con la voz de un caudillo y se movía con el pecho inflado. Pero pocos se atreven a admitir que Emilio, el Indio, Fernández, también fue un cacique temido, controlador, enfundado en un poder casi absoluto dentro de la industria. Su influencia no brotaba solamente de su talento, sino, sobre todo, de sus nexos con los vértices del poder. Se rumoraba que cultivaba amistades con políticos de alto calibre, militares implacables y empresarios colosales. Eso lo volvía intocable. Nadie se atrevía a contradecirlo. Si el Indio señalaba a una actriz como protagonista, ella era ungida. Si vetaba a un actor por el motivo que fuese, desaparecía sin piedad. No existían audiciones ni pactos. Su palabra era ley. Muchas intérpretes novatas temblaban al verlo entrar a los castings, pues corría el chisme de que su método para elegir estrellas era más carnal que artístico. Las afortunadas emergían de la nada, sin trayectoria, pero con el protagónico atornillado. ¿Tienes que gustarle al Indio?, susurraban en los pasillos. Y no se trataba solo de actuar con maestría. Varias veces, técnicos y asistentes lo vieron entrar con fajos de billetes a las oficinas de producción para liquidar problemas. También se contaba que acaparaba porcentajes de presupuestos y movía hilos para aplastar a rivales que osaban desafiarlo. Incluso su puesto en el Sindicato de Trabajadores Cinematográficos le servía para blindar a su círculo, manipular presupuestos y acomodar los calendarios a su gusto. Si no estabas con él, estabas sepultado. David Silva, el galán del pueblo, ese rostro adusto que interpretaba al boxeador derrumbado o al obrero que se levantaba contra la injusticia, tampoco era tan humilde como parecía. Corría el rumor, a voces apagadas, de que nunca peleó por sus personajes, porque el poder lo había coronado de antemano. Silva era el protegido de jerarcas gubernamentales justo cuando el cine estaba encadenado a la propaganda estatal. Sus papeles le llegaban por decreto, jamás por casting. Las películas subsidiadas por el Estado lo llevaban como rostro obligatorio. Quien lo rechazara, perdía recursos, permisos y hasta la bendición oficial para rodar. Actores que pujaban por esos papeles quedaban fuera sin explicaciones, directores recibían sugerencias de trabajar con él. Hasta se murmuraba que tenía un padrino dentro de la Secretaría de Gobernación que le cubría la espalda. Creadores emergentes lo acusaban de bloquear oportunidades para la sangre nueva, abrochándose roles protagónicos aunque no encajara. Y, pese a las críticas sobre su talento, su nombre brillaba en las marquesinas año tras año, impermeable al fracaso. Carmen Montejo, actriz de postura férrea, mirada cortante y voz que imponía respeto, fue venerada por el público y temida por sus colegas. Tras bambalinas se decía que tejía una telaraña de poder, alimentada por amistades estratégicas y favores silenciosos, que usaba para elevar a unas y hundir a otras. Varias jóvenes frustradas juraban que, si Carmen no te aprobaba, jamás pisabas el set. No daba la orden directamente. Su venganza era refinada, letal. Se hablaba de castings saboteados, recomendaciones venenosas y alianzas con directores que obedecían su veredicto. Una actriz retirada lo resumió: Carmen te regala una sonrisa en público y te cierra todas las puertas por teléfono. Hasta guionistas aseguraban que presionaba para mutilar escenas o borrar personajes femeninos que amenazaran su brillo. Competencia, jamás. Ella era eje, estrella, sol único en pantalla. Andrea Palma, consagrada diva gracias a La Mujer del Puerto, portaba una sombra poderosa. Era hermana del director Julio Bracho, figura clave del boom. Ese ADN era su llave maestra. Mientras otras hacían fila, Palma ya firmaba contratos. Su apellido abría pasillos que a otras se les clausuraban. Testimonios de técnicos contaban que, si un productor no la incluía en cierto número de proyectos, sufría represalias del clan Bracho. Su talento era real, pero los guiones se torcían para ajustarla, aun si desentonaba con el papel. Actrices emergentes la veían como una barrera de terciopelo.
Elegante por fuera, gélida y calculadora por dentro. Su carrera entera quedó manchada por la sospecha de la palanca familiar. Joaquín Pardavé, actor, director, guionista y productor, era un titán multitalento, pero su poder total le permitió usar los repartos como tablero privado. Si no pertenecías a su círculo, estabas condenado. Un guionista declaró que trabajar con Joaquín era como entrar a una fiesta donde nadie quería estrechar tu mano. Presionó para cambiar personajes o amputar escenas si sus amigos no estaban dentro. En sus últimos años firmaba repartos antes de tener guión. Miguel Inclán, el villano supremo con ceja retorcida y voz de trueno, cultivaba alianzas con líderes sindicales y caciques políticos que administraban los recursos del gremio. Meterse con él equivalía a suicidio profesional. Se rumoraban listas negras orquestadas por Inclán, y los directores novatos sabían que debían incluirlo a toda costa, encajara o no. Julio Alemán, actor robusto, olió la muerte del glamour dorado y se infiltró en la política. Desde las curules se aseguró papeles, subsidios y permisos. Productores lo contrataban por su llave a los presupuestos. Colegas lo acusaban de parasitar papeles con conveniencia parlamentaria. Él lo negaba con su voz solemne, pero todos sabían que una llamada suya otorgaba protagónicos. Pedro Armendáriz, coloso carismático, no solo poseía talento, tenía línea directa al poder. Diplomáticos, intelectuales y presidentes claudicaban ante su carisma. Mientras otros mendigaban fondos, sus películas fluían sin freno. Si Armendáriz se interesaba, el dinero aparecía como por arte de magia. Su incursión en Hollywood fue un pase VIP gestionado por padrinos de cuello blanco. Un compañero lo confesó en una entrevista inédita. Pedro no solo tenía talento, tenía protectores de lujo. Rosa Carmina, rumbera monumental, piernas infinitas, mirada paralizante, fue acusada de seducir a quienes firmaban cheques. Actrices competidoras juraban que hacía castings privados y tejía favores íntimos disfrazados de méritos. Productores la fichaban más por presión que por pasión. Una rival resumió: Rosa no baila por amor al arte, baila por el trono. Carlos López Moctezuma, mirada hipnótica y energía volcánica, tejió alianzas con productores poderosos para moldear elencos a su antojo. Si no te quería cerca, el guión se reescribía, las escenas se mutilaban y tú desaparecías. Su fama de actor difícil era, en realidad, una estrategia de dominio. Productores preferían ceder que incendiar sus proyectos. Así, su legado artístico se entrelazó con su reputación de titiritero tras bastidores. Y aunque la pantalla de plata reflejaba sus rostros impecables, los corredores de los estudios olían a perfume caro mezclado con sudor de miedo. Secretarias con gafas gruesas cargaban sobres manila repletos de contratos alterados, mientras choferes de capos políticos aguardaban con motores encendidos para despachar maletines repletos de efectivo. Nadie firmaba nada sin un guiño, nadie daba un paso sin una señal. Recuerda aquella noche de estreno en el cine Alameda. Trajes de etiqueta, flashes enloquecidos, y tras las cortinas de terciopelo rojo, apuestas clandestinas sobre quién caería en desgracia antes del próximo fotograma. Las copas de champaña brindaban por epopeyas heroicas, pero los susurros afilados contaban escándalos de alcoba, promesas rotas, infidelidades y chantajes. Los periódicos de la época también jugaban su parte. Críticos comprados a golpe de botella y billete firmaban reseñas elogiosas a cambio de un par de pasajes a Acapulco. Y los que no se vendían terminaban acosados por inspectores fiscales, casualmente interesados en sus escasas cuentas. Volvamos a la sombra de Emilio. Se relata que, durante un rodaje complicado en Xochimilco, hizo detener la producción para ordenar un banquete privado con mariachis, mezcal y carne asada, pagado con el presupuesto destinado a la iluminación. Cuando el productor se quejó, lo encontraron al día siguiente con el set en ruinas y una cláusula nueva que lo silenciaba de por vida. Con David Silva ocurrió una escena igual de tenebrosa. Durante una filmación propagandística, un director novato insinuó que quizá otro actor encajaba mejor. Al amanecer, ese director recibió una carta de despido, una auditoría sorpresiva y una misteriosa invitación a abandonar la capital. Nunca volvió a filmar. Carmen Montejo, por su parte, visitaba los estudios al amanecer, con su elegante gabardina, para revisar los tablones de reparto antes que nadie. Si un hombre nuevo amenazaba su reinado, desaparecía antes de las 8. ¿Coincidencia? Las malas lenguas dicen que el chofer de Carmen era más temido que un fedatario, pues sus recados siempre terminaban en lágrimas o renuncias. Andrea Palma llevó su influencia a extremos insospechados. En un proyecto donde debía interpretar a una mujer humilde, exigió 20 sombreros distintos importados de París, todos cargados al presupuesto. Cuando el utilero se negó, el hombre apareció relegado a limpiar lentes y jamás volvió a diseñar vestuario.
Joaquín Pardavé era famoso por sus cenas artísticas, largas sobremesas con vino español en las que, entre chistes y boleros, definía quién tendría empleo la temporada siguiente. Bastaba un bostezo para que un pobre músico quedara fuera de los créditos. Miguel Inclán, cuentan, ensayaba sus villanos frente a un espejo manchado de maquillaje viejo. Cuando alguien le sugería un matiz diferente, estrellaba el espejo contra la pared y exigía otro juego de utilería, despidiendo de paso al osado consejero. Por cada fragmento de vidrio roto, un extra perdía su jornal. Julio Alemán mezclaba discursos legislativos con guiones. Se dice que, mientras proponía reformas laborales, negociaba en la cafetería del Congreso los derechos de distribución internacional de su siguiente cinta. Un senador sorprendido contó que, al terminar el debate, Julio empujaba carpetas de película bajo la mesa a cambio de votos en comisiones. El caso de Armendáriz brilla como faro de privilegio. En el Festival de Cannes, mientras periodistas franceses alababan su porte, un agente cultural mexicano corría frenético repartiendo sobres con dólares para asegurarse de que la crítica extranjera lo calificara de nuevo rostro del realismo heroico. A su regreso, los billetes se recuperaban subiendo el precio de las entradas en los cines populares. Con Rosa Carmina, el escándalo era casi performance. Para asegurar el papel de rumbera en una superproducción, organizó una fiesta privada en el cabaret donde ensayaba. Testigos afirman que aquella velada terminó al amanecer con contratos firmados sobre la barra, manchados de ron y lápiz labial. Carlos López Moctezuma no se quedaba corto. Antes de cada estreno mandaba un ramo funerario a los críticos que lo habían menospreciado. Para que entierren sus palabras, decía en la tarjeta. Nadie volvió a escribir una reseña negativa. La prensa amarillista, esa hermana gemela de las butacas abarrotadas, alimentaba el monstruo. Columnistas de pluma ponzoñosa inventaban romances, intentos de suicidio y pactos secretos con la mafia, todo condimentado con fotografías retocadas que se vendían como pan caliente. Y si un reportero osaba publicar la verdad, bastaba una llamada al ministerio para que su licencia desapareciera en el viento. Mientras tanto, el público seguía adorando las películas, ajeno a la podredumbre tras el celuloide. Familias enteras se formaban en la taquilla para ver a sus ídolos, sin imaginar que las mismas manos que los hacían soñar también firmaban cheques de soborno y conspiraban tras bastidores. Los más inocentes imaginaban que los aplausos eran recompensa suficiente. Los veteranos sabían que el eco de esos aplausos se convertía en monedas tintineantes, en terrenos regalados, en alcohol que corría hasta el alba. Y nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a renunciar al banquete. Cada estreno era una oportunidad de coronar y destronar. Cada fiesta, una pelea entre sonrisas falsas. Cada nota de prensa, una pieza más en el tablero de guerra mediática. El séptimo arte era, en verdad, un coliseo donde se devoraban reputaciones adentelladas. Hoy, décadas después, la leyenda reluce, pero las cicatrices siguen palpables. Basta rascar la superficie dorada para encontrar testimonios polvorientos, cartas, fotos, contratos con tinta diluida. Los archivos huelen a humedad y culpa, y sin embargo, el mito vende. El indio continúa siendo sinónimo de genialidad. Silva de heroísmo, Montejo de temple, Palma de diva, Pardavé de chispa, Inclán de villanía, Alemán de voz firme, Armendáriz de épica, Rosa Carmina de fuego y Moctezuma de intensidad. Pero tras esos títulos gloriosos se esconde una jungla de intereses en la que solo sobrevivían los más astutos. La pregunta es, ¿somos capaces de mirar de frente al espejo resquebrajado del pasado? ¿O preferimos la versión pulida que nos dictaron los cronistas a sueldo? Porque detrás de cada close-up romántico, hubo contratos firmados con sangre metafórica y a veces literal. Déjate llevar por la curiosidad y cuéntanos, ¿qué otro ídolo intocable quieres desenmascarar? ¿Cuál farsa deberíamos derribar en la siguiente entrega? Saca las palomitas porque la verdadera función comienza.